Gloria a Dios, que el Señor les bendiga, les habla su hermano, su amigo, su servidor, Aaron Piñeiro. Y esto se llama La Cápsula a otro nivel. Un día más dándole la gloria a Dios, agradeciéndole a Dios por permitirnos llegar hasta donde están ustedes. De verdad que gracias por su apoyo, gracias por ese compartir, ese feedback que ha habido entre nosotros. Y bueno, y es por ustedes que salimos cada semana. Así que gracias por todo ese apoyo brindado. Queremos enviarle un saludo muy especial a los apóstoles Carlos, María de Silva, y a todo el Ministerio Internacional La Nueva Jerusalén. Gracias por ese apoyo. Y bueno, y a todos los pastores del estado Zulia que de una u otra manera apoyan el programa. Gracias por seguirnos, gracias por ese apoyo. Muy agradecido con todos ustedes. Un saludo muy especial a mi mamá, como siempre lo digo, mi fan número uno. Mami, te amo mucho. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Gracias por el apoyo y gracias por estar allí siempre corrigiéndome y haciéndome, ¿cómo se diría? Dándome esos tics que de repente tus amigas, las personas que conoces te dicen. Bueno, gracias por todo ese consejo que me has dado. Y bueno, si seguimos aquí al aire es gracias a tus oraciones, gracias a tu insistencia, porque como les digo, es mi fan número uno, es la que está todo el tiempo allí. Ajá, el programa, y pasan los mensajes por allí. Muchas personas me dicen, epa, tú tienes otro número de teléfono. Yo les digo, no, no, ese es el de mi mamá. O sea, prácticamente es la que me hace publicidad por WhatsApp y por otras redes sociales por allí. De verdad que gracias. Igualmente a mis hermanas, gracias por el apoyo. Y bueno, y a toda mi familia, que es bastante grande, que aunque el apellido no es tan común en Venezuela, les puedo decir que es bastante grande. De verdad que sí. Y bueno, ya estamos ya por todo el mundo. Así que saludo a toda mi familia en todo el mundo. Que Dios me los bendiga a todos. Gracias por ese apoyo. Bueno, hoy vamos a hablar, bueno, la semana pasada estuvimos hablando de Jesucristo y de cosas que se han dicho de Jesús que no son reales, que les restan importancia al sacrificio que hizo Jesús. Pero hoy nos vamos a enfocar con David. Y bueno, David a muy temprana edad fue humillado, fue despreciado y bueno, pudiéramos decir que gracias a que él no se amargó, gracias a que él no tomó una actitud equivocada, él llegó a ser lo que fue el rey David. Y bueno, podemos pensar que la vida de David fue bastante difícil, porque hay un versículo que dice, que es el Salmo 51:5, donde dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Por este versículo pudiéramos pensar que David fue una canalaire de su papá, fue un hijo que no fue esperado de repente por el papá, fue con una mujer de repente ajena a la esposa y tantas cosas que pudiéramos sacar de acá, pero en realidad lo que nos interesa en este momento es que a pesar de las circunstancias equivocadas, pecaminosas en las cuales el rey David fue traído al mundo, eso para Dios no fue impedimento para llevarlo a donde lo llevó. Así que si de repente tu mamá hizo cosas indebidas o viste a tu mamá que bebía mucho, que fumaba, que consumía droga, etcétera, y bueno, y te trajo de repente y no conoces a tu papá, no sabes ni siquiera quién es tu papá, de verdad que eso no es excusa para que tu vida sea un desastre. Eso no es excusa.
Dice la palabra de Dios que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Él para avergonzar a los sabios e entendidos. Dios busca un corazón que esté dispuesto a dejarse cambiar por Él. Un corazón que esté dispuesto a dejarse moldear, a creer en lo que Dios puede hacer con él. Ese es el caso del rey David. David, como no se sabe nada de su mamá, se conoce el papá Isaí, hasta ahí. Sabemos que fue el último de los hijos de Isaí. Sabemos que era el mandadero del papá, el hijo de que lo mandaban a hacer cosas. Sabemos que era el hijo que cuidaba las ovejas de su papá. Y las cosas a lo mejor que los mayores no querían hacer, las cosas desagradables, esas eran las cosas que ponían a hacer a David, por ser el menor, por ser el hijo fuera del matrimonio, y así sucesivamente. Podemos ver que David nada de eso le impidió llegar y lograr alcanzar el propósito de Dios en su vida. Así que te animo a que si este es tu caso, que tus padres no viviste, no te criaste con tus padres, te estuviste en la calle, fuiste marcado, fuiste despreciado, humillado. Bueno, eres el candidato perfecto para que Dios haga de ti un rey David. Eres el candidato perfecto para que Dios haga contigo algo maravilloso. Déjate moldear por el Espíritu Santo. Deja que Dios saque ese diamante que está en ti, ese oro refinado que está en ti. Bueno, para continuar hablando de David, es necesario hablar del rey Saúl. Porque recordemos que es la desobediencia de este rey lo que hace que Dios hable con Samuel el profeta y le diga que vaya a la casa de Isaí, el papá de David, y lo unja como rey. Y bueno, esto lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 10 al 13. Ahí es donde el profeta, ahí podemos encontrar la lectura en la palabra de Dios que dice que Samuel va hacia la casa de Isaí, el papá de David, llama a todos sus hermanos, todos los hijos de Isaí pasan delante de Samuel. Samuel le dice, no, ninguno de estos son los que Dios quiere. ¿Tienes algún otro hijo por allí? Y al papá se le había hasta olvidado que David era hijo de él. Hasta que le dice, sí, es verdad, tengo un hijo menor, casi que le dice, sí, un hijo que tuve por fuera del matrimonio, que bueno, que en realidad no lo quería tener, pero bueno, nació, ¿qué vamos a hacer? Casi que dice eso. Y le dice Samuel, bueno, la verdad es que hasta que ese niño, ese muchacho no llegue a la mesa, ninguno nos vamos a sentar a comer. Desde ese momento comienza la honra a la vida de David. Y vemos que, bueno, Samuel lo unge. Y bueno, me imagino a David alegre, o sea, sorprendido. Yo voy a ser rey de Israel. Wow, si ni mi papá me quiere, ni mis hermanos me quieren. O sea, ¿cómo va a ser eso? Pero bueno, me imagino que eso fueron lluvias de pensamiento que llegarían en la vida de él. El enemigo tratando de acabar con él. Y para confirmar ese llamamiento que Dios le hace a David como rey, no es nada fácil. Y después de ese ungimiento, todo eso que pasa, vemos que viene una prueba para David. Y es cuando comienza la guerra de los israelitas con los filisteos.
y una hazaña muy famosa, una hazaña muy popular, que es la de cuando David vence a Goliat. Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel, capítulo 17, del versículo 43 al 51, vemos la guerra que hay entre el filisteo Goliat y David. Allí podemos encontrar esa hazaña maravillosa que hizo David. Vemos que allí relata que él mete su mano en el bolso, en el bolsito que cargaba, agarra una piedra, la lanza con una honda y le pega en toda la frente al filisteo, el cual cae y con la misma espada del filisteo le corta la cabeza. ¡Wow! Tremenda hazaña, maravilloso. Ahí encontramos también una guerra de palabras, donde el filisteo constantemente estaba humillando y amedrentando el pueblo de Israel, pero David no se amedrentó. David, al ver y al escuchar lo que este filisteo decía, se llenó de ira, se enfureció y se llenó de fe, creyendo y confiando. Si Dios me dijo a mí que yo iba a ser rey de Israel, Él tiene que ayudarme a vencer a este gigante. Y esas fueron las palabras que le dijo a Saúl, al rey Saúl, cuando le puso el poco de cosas. Le dijo, no, quítame todo esto. Que yo cuando peleé con osos, cuando peleé con leones, yo no necesité nada de eso. Así que de la misma manera que Dios me dio la estrategia para vencer a este oso, a estos leones, de la misma manera me las va a dar para vencer a este filisteo incircunciso. Fueron las palabras de David y venció. Antes de vencer en lo físico, ya David había vencido en lo espiritual. ¿Por qué? Porque no se dejó amedrentar por las palabras que este filisteo les dijo. Con esta lucha entre donde David vence a Goliat, se le abre una puerta maravillosa. Y es que pasa a ser parte del ejército del rey. David es tomado en cuenta al vencer este gigante. Saúl dice, wow, este muchacho tenemos que tenerlo acá con nosotros, y se lo trae para el ejército del rey. Y vemos como David comienza a darse a conocer delante del pueblo. Las personas comienzan a admirar a David. David era un hombre prudente. El rey lo comienza a darse cuenta de lo prudente que es y lo empieza a poner más cerca de él. Pero cuando esa fama comienza a crecer, cuando vemos que la fama de David comienza a crecer por todo Israel, aparece algo muy interesante, donde vemos que comienza el celo de Saúl contra David. Aquí se levanta una guerra muy grande contra la vida de David, donde él comienza a tramar, a ver cómo hace para acabar con la vida de David. Para ello, Saúl se inventa algo, se trama algo en cómo hacer para que David sea muerto. Y como él no quería hacerlo él mismo al principio, Saúl no quería matar a David él mismo con sus manos, sino que se crea y se inventa algo para que sean los filisteos los que maten a David. Le manda a decir a David que lo quiere como yerno, y viene David y le dice, no, o sea, como yo, un hombre pobre, ¿cómo voy a ser yo yerno del rey? Eso no se puede. ¿Qué le voy a dar yo? Entonces Saúl viene y le dice, no, es lo que le manda a decir con un sirviente,
que él lo que quiere son 100 prepucios de los filisteos. Nada más, 100 prepucios. David dice, bueno, me parece bien, va, y cuando regresa, no regresa con 100, sino con 200 prepucios de los filisteos. Entonces, vemos acá que David fue más allá de lo que le pidieron. Bueno, no le queda otra cosa al rey Saúl que entregarle a su hija Milca. Y aquí en esta parte quiero hacer un paréntesis para explicar algo que me parece muy interesante. Y es que para que David pudiera ser rey de Israel, no solamente se necesitaba que fuera ungido, sino que también perteneciera al linaje real. Y de una u otra manera, ya David, al casarse con la hija del rey, con Milca, pasaría a ser parte del linaje real. Ya él pasa a ser familia de la realeza. Y aquí ya habría legalmente, habría oportunidad. Y legalmente, hablando legalmente, en lo humano, habría oportunidad para David de poder ser rey. Y es aquí donde Saúl dice, wow, ya lo que le falta es la corona mía, porque ya es parte de mi familia, ya es parte de la realeza, y aquí es donde se pone la cosa más fuerte, y a donde dice Saúl, no, hay que matarlo a como dé lugar, porque ya lo que le falta es mi corona, nada más. Y viendo todo esto, David, dándose cuenta de todo lo que se estaba moviendo, David viene y huye de la presencia de Saúl. Y ahí comienza una persecución horrenda contra la vida de David. David, siendo un siervo fiel al rey, él fue un siervo bastante fiel y Jonatán se lo decía al papá, si David es el hombre más fiel que tú tienes, ¿cómo te vas a poner contra él? Saúl no hizo caso, estaba cegado por el celo y comienza esa persecución. Pero en esta persecución, donde David ya sentía que todo estaba acabado para él, donde David sentía que ya no había más oportunidad para él, resulta ser que en ese proceso tan difícil es donde David consigue su mejor equipo de guerra. Es donde se levantan los guerreros de David. Es de donde salen esos fieles de David. Es en ese proceso donde David se prepara y prepara ese equipo de trabajo. Se pudiera decir que es en ese proceso donde David prepara su gabinete, su ejército para cuando él reine. Vemos que David supo esperar su tiempo, supo esperar su momento. En 2 oportunidades, David tuvo la vida de Saúl en sus manos y ni siquiera era él el que lo iba a matar. Él podía decirle a cualquiera de ese equipo de trabajo que él tenía, de ese equipo de guerra que él tenía, que lo matara y cualquiera lo fuera matado, con gusto. Por David, esos hombres hacían lo que fuera. David fue un hombre que le creyó en ellos, les dio la oportunidad, los dignificó. Eran personas despreciables para la sociedad, pero David los hizo dignos en la sociedad. Y eso ellos se lo agradecían grandemente. Entonces vemos que en estas 2 oportunidades que David tuvo para matar a Saúl, Dios
me libre de tocar a un ungido de Dios. O sea, David, por eso es que vemos que David no muere a espada, aunque mató a mucha gente, no muere a espada. ¿Por qué? Porque él sembró lealtad, él sembró fidelidad y eso recogió. Vemos que David fue paciente en esperar hasta que Dios se hiciera cargo de Saúl. Él no se apresuró, no, ya yo soy ungido como rey, ya yo pertenezco al linaje real, ya yo lo que tengo es que quitar de en medio al rey Saúl para coronarme yo. No, él no dijo nada de eso, él no pensó eso, él supo esperar el momento. Y el momento llegó. El momento llegó. Y ese momento llegó en Primera de Samuel, capítulo 31, versículo del 2 al 4. Ese momento llegó cuando el mismo día, en una guerra, matan a Jonatán y el mismo rey Saúl, al ver que mataron a su hijo y que ya estaban perdidos y que lo iban a agarrar, él por miedo agarró su espada y se lanzó encima de ella y así murió el rey Saúl. No pudo perdonar a David y Jonatán sufrió las consecuencias de la desobediencia de su padre. Por eso vemos que las decisiones que nosotros como padres tomamos pueden afectar a nuestros hijos. Esas malas decisiones. Por eso hoy es una oportunidad para que decidas hacer las cosas bien delante de Dios. Comienza a dejar ese vicio oculto, esa pornografía, ese alcohol ahí escondido, ese cigarrillo, esa droga. De repente ya déjalo. Hazlo por amor a ti y por amor a tu descendencia. Es momento de que ya decidas acabar con todo eso en tu vida. Amén. Entonces vemos que el mismo día muere Jonatán y muere el rey Saúl. Y es ya en ese momento donde es la oportunidad de David en volverse rey de Israel. Pero en el reinado de David vemos que él hizo muchas cosas buenas, fue un buen rey. Podemos resaltar en su reinado que él fue el que él quiso hacerle un templo a Dios. Dios no lo dejó porque había derramado mucha sangre, pero le dijo, lo va a hacer tu hijo, pero eso no le impidió a él buscar todos los materiales con los cuales se iba a construir ese templo. O sea, el rey David siempre iba más allá. A él le decía, no puedes hacer esto, pero no puedo hacer esto, pero puedo hacer esto. Y todo lo que él podía hacer para Dios lo hacía, y lo hacía con excelencia. Pero cometió 3 errores graves en su vida. 3 errores cometió el rey David y la Biblia no lo oculta. La Biblia, allí aparecen en la Biblia para que nosotros nos demos cuenta que esos hombres que hoy admiramos, yo admiro al rey David, así como admiro a muchos otros hombres de Dios ahí en la Biblia, y aún hombres actualmente de Dios que son personas que uno admira porque uno dice, wow, de verdad que Dios está con ellos. Entonces son hombres que pagan precio, que hacen sus sacrificios, no porque Dios a lo mejor se los mande, sino porque ellos quieren hacerlo, porque quieren agradar a Dios, porque quieren más llenura de Dios. Y todos necesitamos, si queremos más de Dios, necesitamos sacrificar cosas por Dios. Eso no te va a llegar porque tú eres el niño lindo o porque tú eres la niña linda, no. Todo es un sacrificio para poder llegar a obtener cosas grandes
y para llegar a una perfección en lo que hacemos se necesita sacrificio. Bueno, vamos ahora a entrar a los 3 errores. Vamos a entrar ahora a los 3 errores grandes que cometió el rey David. El primero fue el adulterio con Betsabé. Eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 3 al 4. Ahí nos habla cómo fue el adulterio del rey David. La Biblia no nos oculta los errores de los grandes hombres de Dios para que nosotros veamos las consecuencias de esos pecados de ellos, y cuando nosotros cometemos pecado y vemos las consecuencias no nos quejemos porque es producto de nuestro pecado. Así que el segundo error que cometió el rey David lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 11, versículo del 15 al 17, donde planeó la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Ese es el tercer error, el segundo error del rey David. El segundo error del rey David. El tercer error lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo del 1 al 4, donde mandó a censar el pueblo. Estos 3 errores fueron gravísimos delante de Dios, pero Dios, Él se arrepintió de cada uno de esos errores, se arrepintió delante de Dios y Dios lo perdonó y Dios lo restauró y Dios lo levantó. Así que como el rey David, nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestros errores delante de Él y pedir perdón, porque dice la palabra de Dios que abogado tenemos delante del Padre y ese es nuestro amado Jesucristo. Así que nunca dudes en acudir a Dios pidiendo perdón, porque Él te perdonará. Todo pecado Dios no los perdona. Solamente hay un pecado que Dios no perdona y este es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que esto ha sido todo por hoy. No pierdas la oportunidad. Ya al terminar este programa, comienza a meditar. ¿Qué pecado he hecho que no me he arrepentido delante de Dios, que no he pedido perdón? Y ve, arrodíllate allí solo tú con Dios y dile: Señor, perdóname, ayúdame a no volverlo a hacer. Nunca dudes en arrodillarte y buscar el perdón de Dios. Nunca dudes en buscar a Dios cuando te sientas en peligro, cuando te sientas en dificultad, cuando veas que no tienes solución. Dios es tu solución. Él quiere, Él puede y está dispuesto a ayudarte. Esto es la cápsula a otro nivel. Los espero la próxima semana. No olviden suscribirse, darle me gusta y compartir el video. Gracias por su apoyo. Se les quiere. Dios me los bendiga. Chao, chao, chao.